Pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues hoy quisiera hablarles sobre un tema, sobre un ladrón del gozo. Pero quisiera que me acompañen a orar, poner esta tarde en manos de Dios. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia tan hermosa que acabamos de presenciar, Señor. Yo te pido que hables a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra sea sembrada y pueda dar fruto abundante. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Pues como les decía, quería hablar de un ladrón del gozo y esa sería la comparación. Y la comparación siempre ha existido, ¿verdad? Es una realidad. Sin embargo, hoy en día vivimos en un tiempo en que por las redes sociales, el internet, somos más propensos a caer en ella, ¿verdad? Comparar. Y no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero a veces estamos viendo el Instagram y vemos esta imagen de repente de que a una amiga, su esposo la llevó a una cena romántica y a lo mejor no podemos evitar pensar, a mí tiene mucho a mi esposo que no me saca una cena tan especial o que no me ha mandado flores últimamente o a lo mejor los hombres pueden ver una imagen de un amigo subiendo de que próspero está o cómo le ha ido bien en su empresa y a lo mejor pensar, híjole, y yo no salgo de mi trabajo y estoy como empleado o un auto último modelo, etcétera. Siempre en internet vamos a ver las mejores imágenes de todo, ¿verdad? Hasta hay quienes suben selfies y se ponen por ahí un filtro para quitar que las arruguitas, las imperfecciones, ¿sí o no? A mí me pasó con una amiga que tenía mucho tiempo de no verla y yo veía sus imágenes, ¿verdad? Yo decía, ay, qué guapa, qué bien se conserva, qué admirable. Y ándeles, que el día que nos vemos en persona, caray, pues no se ve como en las fotos, ¿verdad? Porque tendemos a subir en las redes sociales una imagen idealizada de nuestra propia vida, ¿verdad? Ponemos ese momento perfecto, sin embargo no sabemos si, por ejemplo, a la amiga que sacó a su esposo a cenar fue porque se habían agarrado del chongo la noche anterior, ¿verdad? Y quería hacer puntos o no sabemos realmente, pero sí tendemos a compararnos y decir, ¿por qué yo no tengo esta familia? ¿Por qué yo no tengo la cual negocio, etcétera? Y por eso es un ladrón del gozo. Nos roba el gozo porque podemos estar satisfechos, agradecidos con el Señor, con lo que nos ha dado, con nuestra familia, con nuestro empleo, con lo que sea que estemos haciendo, hasta que nos comenzamos a comparar. Y muchas veces la comparación no solo es sentirnos inferiores, pero también nos puede llevar a sentirnos superiores. Y ambos son muy dañinos, no le agradan al Señor. De hecho, en Romanos 12:3, aquí lo podemos leer. Pablo hablando, ¿verdad? Dice, basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios nos haya dado. Entonces, queda claro que no es bueno, ¿verdad? Ni sentirnos superiores ni inferiores. Y lo más increíble es que esto también pasaba entre los discípulos, ¿verdad? Que eran quienes estaban ahí tan cerca de Jesús y ellos también caían en estarse comparando y compitiendo. Y quisiera que leyéramos en Lucas 9:46-48. Dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Aquí vemos que Dios no mide el éxito y la grandeza como nosotros, ¿verdad? Al contrario, aquí dice él, el menor es el mayor. Y él mismo fue un ejemplo de esto. Pero parece que no les quedó muy en claro a los discípulos. Como que no dijo nada, porque más adelante en este mismo libro, en el capítulo 22, vemos que vuelven
a empezar a compararse. Vamos a leer a partir del 24 al 27. Dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Nuevamente, versículo 25, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Dile a la persona que tienes al lado, entre nosotros será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, vemos de nuevo esta competencia entre ellos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que había una rivalidad entre dos de ellos, dos de los discípulos muy peculiar, incluso un poquito graciosa, y es entre Juan y Pedro. A Pedro no le agradaba tanto Juan y creo que viceversa. Y les voy a decir por qué. Ahora, no culpo tanto a Pedro. ¿Saben por qué? Porque cuando Juan hablaba de sí mismo, hablaba en tercera persona. Y no solo eso, sino se hacía llamar el discípulo al que Jesús amaba. O sea, como que él era el que él amaba, era el favorito casi, ¿no? Vamos a leerlo, Juan 20, del 1 al 4, 6 y 8. Dice, el domingo por la mañana, cabe mencionar que aquí acaba de suceder algo increíble. Acaba de resucitar Jesús y no encuentran su cuerpo y sucede este milagro tan asombroso. Y aquí están, sin embargo, compitiendo. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Versículo 4, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Versículo 8, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. 3 veces enfatiza Juan que le ganó a Pedro, para que quede claro el discípulo a que Jesús amaba. O sea, ambos corrieron, pero el discípulo al que Jesús amaba llegó primero. Y luego al rato vuelve a enfatizar, y luego entró Pedro, pero él. Entonces es como está esta competencia de quién llegó primero a la tumba. Y más adelantito, en el siguiente capítulo 21, del 15 al 19, vemos que, quisiera que lo leyéramos. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Dijo Jesús, versículo 17, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Y le está dando una tarea. Y lo repite 3 veces, alimenta mis ovejas, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Sabes? Dios te ha dado una tarea a ti y a mí específica. Y yo creo que tu tarea, a lo que has sido llamado, tu propósito, no es el mismo que el de la persona que tienes enseguida. No es el mismo que las demás personas. Tú tienes una tarea específica y única que Dios te ha dado a ti. Y luego el versículo 18, seguimos leyendo, dice, te digo de verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Versículo 19.
Dice, Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Aquí acaba de profetizarle, ¿verdad? Jesús a Pedro la forma en que le iba a morir y sabemos que iba a ser crucificado. No suena muy bien, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gustaría morir de esa manera. Le acaba de decir cómo va a morir y veamos qué es lo primero que contesta Pedro. Versículo 20 a 22 dice, Pedro se dio la vuelta y vio, detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Versículo 21, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Increíble, o sea, lo primero que Juan hace cuando escucha cómo él va a morir es, Señor, ¿y Juan? ¿Qué de él? ¿Qué del consentido? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos pasando algún proceso que no es fácil? Sin embargo, sabemos que Dios está en control, sabemos que es un proceso que vamos a atravesar y que Dios va a hacer que todo obre para un bien, ¿verdad? Pero es un proceso doloroso y a lo mejor no podemos evitar en algunas ocasiones pensar, ¿por qué? Ok, Señor, sí, gracias que estás conmigo, pero ¿por qué a los demás les va muy bien, verdad? Porque yo no veo a nadie batallando como yo. ¿Por qué a mí me va así? ¿Por qué yo estoy atravesando esto? ¿Qué de Juan? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero ¿sabes qué? Todos hemos sido, como les decía, llamados a hacer una tarea específica, no la de Juan, no la de Pedro, ¿verdad? La que Dios te ha dado a ti. Y no vamos a poder seguir fielmente a Jesús si nos estamos comparando siempre con Juan. Todos queremos ser validados, ¿verdad? Queremos ser notados, queremos encajar, queremos ser admirados, aceptados, pero ¿quién va a definir tu valor? Si queremos agradar al Señor, siempre debe ser Él, ¿verdad? Si no, vamos a estar corriendo una carrera que jamás vamos a ganar. La vida es una carrera. Quisiera que leyéramos Hebreos 12, 1 a 2, donde dice, por lo tanto, ya estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. No debemos de correr nuestra carrera en esta vida por tratar de agradar a los demás, sino puesta nuestra mirada en Jesús. Y la manera más rápida de tropezar o de perder en una carrera es cuando nos enfocamos en los otros competidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a desenfocar. Entonces, no quitemos la mirada de nuestra meta, que es Jesús. También en 1 Corintios 9, 24 a 26 leemos, ¿no se dan cuenta de que en esta carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Hazte esta pregunta, ¿estoy corriendo con propósito? No olvidemos que corremos por un premio eterno. Y sabes que Dios te ha hecho único, te ha hecho única. Tú eres una obra maestra de Él. Y Él te dotó con dones y talentos no iguales a los de la persona que tienes enseguida. No son iguales. A ti te dio dones y talentos únicos, a ti, para que tengas las herramientas para cumplir con ese propósito que Dios te dio a ti.
esa tarea que te dio, solo tú la puedes cumplir. Y bueno, todos queremos, a veces caemos en la comparación porque queremos ser exitosos, ¿verdad? Es que yo quiero ser como tal persona, es que yo admiro esto de esa otra persona. Y medimos el éxito, pero realmente el éxito no es aquello que creemos que es importante ante los ojos de las otras personas, sino es estar siendo fiel en donde estoy ahorita, para estar cumpliendo con el propósito de Dios en lo que sea que esté haciendo ahorita. Por muy insignificante que parezca a mis ojos, pero si estoy en el centro de su voluntad, haciendo lo que Él me ha dado a hacer a mí, no importa lo que sea, eso es éxito. Si yo quiero que te preguntes, ¿cuál es mi carrera? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué estás corriendo tú ahorita, verdad? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo estoy corriendo para velar y cuidar de mi familia, mis hijas, mi esposo. Yo en mi carrera estoy sirviendo al Señor en esta iglesia. Yo en mi carrera trabajo en un colegio y ahí estoy corriendo, ¿sí? Y a lo mejor yo nunca voy a tener una cuenta verificada en Instagram, nunca voy a ser una persona con fama o nunca voy a ser una empresaria multimillonaria, ¿verdad? No importa. Yo estoy corriendo mi carrera y soy exitosa por hacer eso. Aparentemente tan simple, ¿verdad? Amén. Segunda de Corintios 10:12 dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Empleándose a sí mismos como estándar de medición. Tendemos a medir el éxito por su altura. Es parte de la humanidad. Quisiera que me pases, por favor, amor, el metro. Medimos la altura de todo, ¿verdad? Nos gusta medir. ¿A poco no? A mí me gusta medir, yo no sé por qué. Mi teléfono no tiene, yo creo algunos de la mayoría de los teléfonos tiene la forma en que nos permite medir. Y a mí me encanta medir todo, no sé por qué. Pero luego es como divertido, ¿cuánto mide? ¿Verdad? Yo recuerdo cuando era muy pequeña y se acercaban las fechas de Navidad y ponían ya mis papás los regalos debajo del árbol y mi hermana Ivonne y yo éramos las chiquitas en ese tiempo. Me acuerdo que cuando veíamos los regalos íbamos a ver cuál era la caja más grande y eso nos impresionaba. A lo mejor no tenía lo más valioso, ¿verdad? Un diamante cabe en una cajita muy pequeña y tal vez va a valer mucho más que lo que podamos meter en una caja grande. Pero a nosotras nos impresionaba la caja grande y qué tendrá y a ver a qué suena, ¿verdad? Y nos impresiona lo grande. ¿Cuánto mide? Ay, mira su casa, qué grande, qué bonito su jardín. ¿Cuánto mide? Medimos. ¿Cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria? Eso nos impresiona, o sea, cosas de medición. Incluso la estatura, ¿verdad? Las mujeres tendemos a usar tacones para vernos más altas. La semana pasada escuchábamos la prédica de Alan, ¿verdad? De cuando David fue elegido rey y pues va el profeta Samuel a casa de Isaí para ver a sus hijos y decidir, Dios le iba a decir quién sería el próximo rey de Israel. Y ahí vemos lo que leíamos hace rato, que decía el Señor, ¿verdad? A veces el menor es el mayor. Fue elegido David, que era el que ni siquiera lo presentó, o sea, ni lo consideraban, ¿verdad? Era el pequeñito allá cuidando las ovejas y pone a sus hijos los mayores. Yo casi me imagino que los puso por estatura, ¿no? El más impresionante, el más alto, el más con porte de rey, el alto de todos, el fornido, el grande. Y de hecho pensó que Samuel creyó que iba a ser Eliab porque tenía un porte de rey, ¿verdad? A él le impresionó la altura. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 16:7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así es.
Dios reemplazó a Saúl, porque aunque Saúl era un rey muy alto, no sé si saben eso, Saúl era alto, era grande, pero no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? A diferencia de David. Y entonces a Dios no le impresiona lo grande que midamos, lo grande que tengan nuestras posesiones. No, esto no le importa, al Señor no le importa lo que mide algo. Él es tan grande. ¿Qué cosa tan grande en la tierra le puede impresionar al Dios del universo? Sin embargo, hay algo que a Él sí le impresiona. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amor, ¿me puedes pasar, por favor? El Señor pesa, el Señor no mide, ¿sí? El Señor pesa los corazones. La gente tal vez va a medir tu cartera, va a medir tu vestimenta, va a medir, ¿verdad? Va a medir dónde vives, pero el Señor eso no le importa. El Señor pesa los corazones. Ahora, ¿sí o no? ¿A quién le gusta la pesa? A mí no, es como que, ay no, es un aguafiestas, ¿verdad? A veces hacemos dieta y todo y luego nos pesamos y, ay no bajé lo que esperaba. O peor en diciembre, ¿verdad? Después de los tamales y de Navidad, no es nuestra aliada. No es tan divertida como medir, ¿verdad? Pero qué tan diferentes serían nuestras decisiones si dejamos de medir las cosas y en vez de eso las ponemos sobre la báscula. ¿Qué peso tiene esto? Primera de Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hágalo todo para la gloria de Dios. Y saben una cosa, gloria significa, bueno, viene de la palabra hebrea kabod, que significa peso, ¿sí? Hagamos cosas que pesen, ¿sí? Dios pesa el potencial que ha puesto en ti, pero si tú permites que los demás te midan con 1 metro, vas a comprometer la esencia de quien tú eres y tendrás una medida equivocada. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Sí, mis problemas se sienten ligeros cuando los comparamos con el peso de la gloria de Dios en mi vida. Sí, la gloria de Dios pesa. ¿Por qué no dices en voz alta: mi propósito pesa más que mis dificultades? Amén. David venció a Goliat, ¿verdad? Goliat, ¿cuánto medía? Dice la palabra que medía más de 3 metros, imagínense. Aquí van 2. Más o menos esto. Más de esto, imagínense. Imagínense ese hombre. A nosotros seres humanos, nos impresiona, qué altísimo, ¿verdad? Nos impresiona la altura. Y él era muy popular, precisamente por eso, ¿no? Goliat tenía una popularidad increíble. David no. David era un chavito, imagínense. Pero ¿saben qué? David tenía un corazón que pesaba. A la medida, un corazón conforme, lo vimos la semana pasada, conforme al corazón de Dios. Él no medía, él pesaba, ¿verdad? Él no lo podemos medir, pero su corazón tenía peso. Amén. Y es preferible sacrificar popularidad en el altar del propósito que tu propósito en el altar de la popularidad. Luego está José. José no fue un joven con muchos seguidores en Facebook, ¿verdad? No era popular, al contrario, era menospreciado y por sus mismos hermanos. Conocemos la historia. Se quisieron deshacer de él, lo querían matar. Pero Dios lo estaba preparando para un propósito muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito?
haz esta pregunta a ti mismo: ¿cuál es mi propósito? A lo mejor tú ahorita estás iniciando un negocio pequeño y dices, pues es esto, pero allí tú vas a vender kilos de a kilo, ¿verdad? Ahí tú vas a ser una persona íntegra, reconocida, porque tu negocio, algo hay ahí. Nos pasa mucho en el colegio que llegan personas, padres de familia, y nos dicen, oiga, es que aquí entramos y se siente algo diferente. Híjole, yo eso digo, Señor, por tu gracia, eso debe ser la esencia de los lugares donde estamos nosotros, ¿verdad? Que el Señor esté ahí, que sea palpable. Y tal vez dices, pues solo esto tengo, pero allí tú corre con propósito, allí, en el lugar donde estás ahorita, sé fiel en lo que estás haciendo. A lo mejor eres un estudiante y dices, pues yo apenas estoy estudiando. Bueno, pero eres un estudiante excelente, íntegro, que reflejas el carácter de Jesús con tus compañeros. Y bueno, para terminar, quisiera que viéramos la historia de Belsasar. Belsasar, después lo pueden leer en la tarde, ya todo el capítulo 5 en Daniel. En el libro de Daniel, Belsasar fue un rey que ofreció una fiesta muy grande, invitó amigos, mujeres, y ahí ellos empezaron a embriagarse, ¿verdad? Y cuando él ya está pasado de copas, se le hace fácil hacer algo que desagrada a Dios, y se le hace fácil tomar las copas de oro del templo de Dios en Jerusalén. Y no solo eso, sino las tomaron, las utilizaron mientras ofrecían culto a dioses ajenos. Esto desagradó a Dios. Y dice la palabra que cuando esto sucede, el rey se puso tan pálido, le dio miedo, porque empieza a ver una mano escribiendo en los muros del castillo unas palabras que él no entendía qué significaban. Pero cuando él ve eso, se pone pálido. Dice la palabra que le temblaban sus rodillas de temor, imagínense. Entonces cuando sucede esto, él a gritos manda pedir que venga alguien a que pueda interpretar esas palabras. Por favor, que traigan a alguien, y no encuentran hasta que por fin dicen Daniel. Y Daniel es llevado al castillo a interpretar estas palabras. Quisiera que leyéramos Daniel 5, 25 a 28. Dice, este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Híjole, yo no sé ustedes, pero el día que yo esté ante la presencia del Señor, yo quiero ser pesada en la balanza y dar con la medida. No importa lo que haya hecho en la tierra, tal vez no fue impresionante para muchos, no importa. Lo que Dios me ha llamado a hacer, hacerlo para Él. Y el día que esté ante su presencia y me pese, quiero dar la medida. ¿Sí? ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que nos has llamado a hacer. Por todo lo que nos has puesto en nuestras manos. Porque nos has dado tanto, Señor. Queremos ser agradecidos esa mañana por lo que tú me has dado. Sabiendo, Señor, que si yo soy fiel en lo poco, tú nos pondrás sobre lo mucho. Porque así eres tú, Señor. Eres un Dios grande y maravilloso. Yo te pido que nos ayudes a ser diligentes y a correr nuestra carrera con propósito. Con propósito, Señor. Para que podamos darte toda la gloria. Darte toda la gloria